Buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Si me pueden indicar, por favor, si me escuchan bien. Sí, profe, buenas tardes. Te escuchamos. Bueno, gracias. Bien, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra unidad 5, continuando con nuestra materia lógica formal. En la unidad 5, el razonamiento, nos preguntamos ¿qué es el razonamiento? El razonamiento es la facultad del pensamiento que nos permite analizar, comparar, evaluar y sacar conclusiones a partir de ideas, hechos o premisas. Como solemos escuchar, el razonamiento generalmente es un término, una palabra que se emplea en las matemáticas, en lógica también. Proviene, deriva exclusivamente del uso de la razón de forma correcta. El raciocinio, al ser facultad del hombre que lo distingue de los demás seres de la naturaleza, es lo que le permite justamente analizar, comparar, evaluar y sacar conclusiones a partir de los entes ideales, los hechos mismos o las premisas, es decir, las proposiciones literarias o a priori, ideas a priori antes de la experiencia por medio de su razonamiento. Es una capacidad humana fundamental para entender el mundo, tomar decisiones y resolver problemas, nos explica el texto. Los tipos básicos de razonamiento son, según la lógica formal, la lógica clásica que estudiamos, que es el razonamiento aristotélico, porque en la filosofía medieval también se estudió la lógica, siempre interpretando la lógica aristotélica, que daría posteriormente paso a lo que conocemos como la lógica científica, o sea, el método científico aplicado de manera empírica para abrir paso al mundo moderno a través del Renacimiento, de la Ilustración, etc. Primeramente, el razonamiento deductivo, como su nombre lo explica, deduce, o sea, parte de un razonamiento o de un pensamiento, de una idea general o universal, en término lógico universal, a un ente o un objeto o una cosa o una entidad particular, es decir, individualizada. Y nos dice que si las premisas son verdaderas, o sea, las oraciones que anteceden a la conclusión, porque el razonamiento consta, según su estructura, de tres partes, o sea, dos premisas y una conclusión. Y nos explica que si las premisas son verdaderas, lógicamente que la conclusión también tiene que ser, o sea, necesariamente verdadera. Como por ejemplo, todos los mamíferos tienen corazón. El perro es un mamífero, entonces el perro tiene corazón. Dentro del término lógico y usando parte de la clase de la vez pasada, en los juicios universales generalmente utilizamos la palabra todos, justamente para referirnos a lo universal o a lo general, es decir, para incluir dentro de este universal o de este conjunto universal o general una parte, o sea, una singularidad, una particularidad de este conjunto. Aquí nos da un ejemplo de los mamíferos que tienen corazón, por lo tanto, un mamífero como el perro también tendrá corazón. Es decir, si las premisas son verdaderas, por ende, la conclusión también lo será. Luego tenemos el razonamiento inductivo, que como dice la palabra, el término induce, es decir, nos lleva a un conocimiento universal o conocimiento general partiendo de algo particular, o sea, de una entidad particular. Hoy por hoy, en el siglo XXI, nosotros ya somos herederos
del mundo científico, del mundo moderno, del mundo técnico, del mundo tecnológico. Es el resultado de décadas, siglos y miles de años que la humanidad ha estado estudiando, analizando, para que por medio del método científico, o sea, de un camino a ser recorrido, siempre usando la razón y la lógica, pudiésemos llegar a lo más lógico y estricto posible en el razonar humano. Claro, teniendo en cuenta siempre, en este caso, lo más estricto y lógico posible. Por eso se estudian siempre todas las estructuras de raciocinio y lógicas que pueda el ser humano analizar de acuerdo a su mundo circundante. El razonamiento inductivo va de lo particular a lo general, o sea, estudiamos los fenómenos o los entes de forma particular. Pero la diferencia con el razonamiento deductivo, que si partiéramos de un razonamiento o una premisa verdadera, la conclusión tiene que ser verdadera. En este caso, las conclusiones son probables y no seguras, o sea, estamos ante un fenómeno probabilístico, o sea, una posibilidad de que se dé y no se dé. Normalmente, dentro de las ciencias modernas que emplean técnicas, también utilizan el método científico, o sea, un camino a seguir dentro de lo lógico y lo matemático. Por ende, esa probabilidad en realidad que se traduce en un razonamiento general, posteriormente, después de varios análisis, estudios e incluso rechazos, porque como la ciencia empírica estudia día tras día una nueva forma de descubrir un fenómeno ya estudiado, siempre postulando hipótesis o probabilidades, y de acuerdo a los resultados van aceptando una determinada forma y luego volver a someter a un análisis este fenómeno o esta entidad. Estamos hablando, para ser más específicos, de temas como la medicina, la química, la bioquímica, y todo lo derivado de lo empírico, o sea, de las ciencias empíricas, siempre empleando, por ejemplo, la matemática y la lógica. Ahora, un ejemplo probabilístico del razonamiento inductivo: el sol ha salido todos los días hasta ahora, entonces probablemente saldrá mañana. A partir del fenómeno observado, o sea, yo observo un fenómeno, en este caso el sol, la luz del sol, que ha estado saliendo durante los últimos 5 días, entonces me lleva a inducir que mañana probablemente también saldrá. Claro, la ciencia empírica que nos ayuda a saber si tal o cual fenómeno sucederá o probablemente suceda, en este caso es la meteorología, los que estudian los astros, etcétera, cambios climáticos, etcétera. Entonces, pasamos del razonamiento deductivo, inductivo al abductivo, que es una inferencia hacia la mejor explicación posible, dice. O sea, nosotros, de acuerdo a nuestro razonamiento, generalmente postulamos probabilidades de los fenómenos que pasan o pasamos por medio de la experiencia. Como por ejemplo, si escucho pasos en la casa y estoy solo, entonces es probable que alguien haya entrado. Y eso nos lleva a preguntarnos para qué sirve el razonamiento. De acuerdo a las ciencias empíricas, el razonamiento, la facultad de razonar, de encontrarle una explicación lo más lógica posible, el razonamiento en este caso nos ayuda a resolver problemas, decisiones racionales, argumentar con lógica, cuestionar creencias o ideas y desarrollar el pensamiento crítico. Normalmente, cuando empezamos nosotros, como somos educandos, o sea, nos educamos toda la vida,
Estas son las dimensiones generales en las cuales utilizamos el razonamiento en nuestras vidas personales, vidas profesionales y en la cotidianeidad para explicar, dice, con lógica y argumentar con pensamientos críticos. Un ejemplo simple de razonamiento, una situación en la que vemos el suelo que está mojado, el razonamiento inductivo nos explica que cada vez que el suelo está mojado es que ha llovido. O sea, inducimos que gracias a la lluvia, o sea, el suelo está mojado porque ha llovido. Entonces, probablemente ha llovido, dice. El abductivo, que el suelo está mojado, entonces la mejor explicación, o sea, intenta explicar de la mejor manera posible, es que ha llovido o alguien ha lavado el patio. Es así que nosotros inferimos los fenómenos constantemente, incluso sin saberlo, por medio de estos razonamientos. En un momento u otro nos detenemos a pensar el razonamiento, o sea, la razón como una facultad, y nos encontramos con que constantemente, a través de nuestras funciones mentales y cerebrales, realizamos estos razonamientos en la experiencia cotidiana. Ahora, el raciocinio es la capacidad de la mente humana para pensar de manera lógica y coherente, estableciendo relaciones entre conceptos o proposiciones con el fin de llegar a una conclusión válida. Es una forma de pensamiento estructurado y regulado por reglas lógicas, diferente de la intuición, el impulso o la emoción. Estas son estos tres componentes, la intuición, el impulso o las emociones, son parte o rasgos característicos de nuestra mente también, de todo ser humano, sin importar ninguna otra característica de la persona, están contenidas dentro de la mente. Sin embargo, el raciocinio, dice, es la capacidad de la mente humana para pensar de manera lógica y coherente, siempre en base a estructuras lógicas que contengan una relación y conclusión o conclusiones válidas. Por eso no va por el camino de la intuición que todos tenemos, o el impulso irracional que a veces sucede, o las emociones, que son generalmente aspectos externos en la persona que dista a veces, en ocasiones, de la razón. Las características principales del raciocinio son lo lógico, que se basa en principios de coherencia interna, como la no contradicción, que son los principios lógicos que estudiamos la clase pasada, el principio de identidad, de la no contradicción y el tercer excluido. Es secuencial, es decir, sigue una cadena de pasos o inferencias. Es abstracto porque opera con ideas y no necesariamente con objetos concretos, como los números, por ejemplo, los valores también. Crítico, permite evaluar y revisar creencias, y es justificativo porque da razones para sostener una idea o rechazarla. Es por eso que las ciencias empíricas se basan en el raciocinio a través de estas características. Las funciones del raciocinio son descubrir la verdad o lo más razonable para la persona humana, resolver problemas, tomar decisiones informadas, formular y evaluar argumentos y distinguir lo válido de lo inválido. Es por eso que a través del método científico se van realizando una y miles de pruebas hasta encontrar lo más razonable posible para un determinado problema. Los tipos de pensamiento que encontramos con sus diferentes características son, primeramente, el raciocinio. La característica es que es lógico, estructurado y deliberado. Un ejemplo, si todos los metales se dilatan con el calor y el hierro es metal, por lo tanto, y entonces el hierro se dilata con el calor. Es decir, de las dos premisas verdaderas se concluye que la conclusión es también verdadera. Por eso el raciocinio es lógico, estructurado y deliberado. La intuición, por ejemplo, a diferencia del raciocinio, es rápida y sin análisis consciente.
siento, un ejemplo, que esa persona no es de fiar. Generalmente la intuición es también un rasgo que todos tenemos o aplicamos en una menor o mayor medida, así como la imaginación, que es creativa, libre de reglas lógicas, y si pudiéramos volar con alas mecánicas como pájaros, por ejemplo. Esta parte del pensamiento, por ejemplo, que utilizan normalmente las personas que son los escritores, los poetas, cantantes, autores varios de expresiones artísticas, porque no siempre conlleva o va de la mano a las reglas lógicas. Es por eso que entran en literatura, por ejemplo, las metáforas, es decir, los recursos literarios. Y también tenemos la memoria como una evocación de experiencias pasadas. Recuerdo que ese camino estaba cerrado ayer. Nos pone como ejemplo. Son pensamientos y sus características que todos empleamos en el día a día. Ahora, la naturaleza lógica del raciocinio se apoya en la lógica formal e informal. En la lógica formal se busca la validez, es decir, que valga la conclusión, siguiendo necesariamente las premisas. En la lógica informal se evalúa también la relevancia y claridad del contenido. El raciocinio y la verdad. El raciocinio, por ejemplo, no garantiza siempre la verdad, pero permite acercarse a ella de forma racional. Una conclusión puede ser lógicamente válida, pero basada en premisas falsas, dice. O sea que las premisas pueden ser falsas, la conclusión válida lógicamente, pero su contenido falso. Como por ejemplo que todos los peces vuelan, Juan es un pez, por lo tanto Juan vuela. La estructura lógica es la correcta, pero el contenido, las premisas son falsas y por lo tanto la conclusión también es falsa. Este razonamiento es válido, pero no verdadero. Válido en el sentido de que la estructura está correcta, pero no verdadera o verdadero razonamiento porque parte de una premisa falsa. La naturaleza del raciocinio consiste en ser una actividad mental lógica, estructurada y crítica, mediante la cual los seres humanos procesamos información, analizamos ideas y llegamos a conclusiones con base en argumentos. Y ahí, cuando hablamos de argumentos, nos preguntamos, ¿qué es exactamente una argumentación? Normalmente en los ejercicios matemáticos, literarios, por ejemplo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, nos piden que argumentemos. Y estudiando lógica formal nos damos cuenta de que argumentar consiste en un conjunto de afirmaciones llamadas premisas que se utilizan para respaldar una conclusión. Es decir, buscar la validez de las premisas y conclusiones y, por ende, que sea lo más razonable posible, por lo tanto, verdadera la argumentación. Su propósito es influir en el pensamiento de alguien mediante el uso del raciocinio y no de la fuerza o la manipulación. Generalmente, las argumentaciones o el raciocinio se emplea para lo que conocemos normalmente como la persuasión, el convencimiento a través de los juicios, es decir, de palabras. Ahora, cuando tenemos una tesis o una conclusión, quiere decir que es la idea que se quiere defender, como por ejemplo la pena de muerte que debería de abolirse. Ahora, las premisas, dice, las definiciones son las razones o evidencias que respaldan la tesis. Como son premisas, son previas a la conclusión. Razones o evidencias que respaldan la tesis. Porque puede condenarse a inocentes y no reduce el crimen. O sea, las premisas nos hablan de condena a inocentes y de no reducción del crimen. Por lo tanto, concluimos que la pena de muerte debería de abolirse. Dice. Una buena argumentación conecta las premisas con la conclusión de manera lógica y coherente. Ahora, los tipos de argumentos son el argumento lógico racional basado en reglas de la lógica, como por ejemplo, si todos los humanos mueren y Pedro es humano, entonces Pedro morirá. Lógicamente la estructura es válida y la conclusión es verdadera.
Ahora, el argumento emocional, que es retórico, apela a sentimientos o valores. Imagina que tu hijo fuera condenado injustamente a muerte, dice. O sea, la argumentación parte siempre de lo lógico primero y va desenredándose a través de las emociones en este caso, como imaginar que un hijo fuera condenado injustamente a muerte. Luego tenemos el argumento de autoridad, que usa la opinión de expertos. La ONU considera que la pena de muerte viola los derechos humanos. En este caso, los argumentos van tomando un tinte más ético, más moral y por ende más jurídico. Y luego tenemos el argumento empírico o basado en datos que se apoyan en hechos comprobables. Estudios muestran que los países con pena de muerte no tienen menos criminalidad. Esto se deduce o se resalta, se rescata a través de la experiencia y de la observación y análisis que se hace de cada fenómeno de forma particular. El argumento lógico, emocional, de autoridad y empírico. Ahora, las características de una buena argumentación, encontramos primeramente la claridad. Tiene que ser clara la argumentación, o sea, las ideas deben expresarse de forma comprensible para el que recibe o escucha la comprensión. Tiene que ser coherente, las premisas deben ser o deben estar lógicamente conectadas, tiene que tener una relevancia porque las razones deben ser pertinentes para la conclusión. Es decir, tiene que tener una conexión lógica entre premisas y conclusiones. Por eso tienen que ser claras, coherentes y relevantes. Y suficiencia porque debe de haber evidencia suficiente para sostener la tesis. Es por eso que a la hora de argumentar lógicamente, uno se basa en la evidencia, o sea, lo empírico para demostrar o argumentar un fenómeno. Y por ende, el respeto en contextos dialógicos debe hacerse sin falacias ni agresiones verbales, físicas, emocionales, etcétera, y mucho menos incurrir en falacias que son errores o falsedades que normalmente empleamos a la hora de emitir juicios. Es por eso que los argumentos lógicos son parte del pensamiento más racional posible y no incurre en opiniones o simplemente puntos de vista que no hayan sido sometidos a análisis y con probabilidad empírica. Estamos hablando de las ciencias universales del saber humano, las matemáticas, la medicina, por ejemplo, la bioquímica, etc. Y así también lo más lógico posible en las ciencias humanas, como por ejemplo la antropología, la sociología, la economía, el derecho, la política, etc. Ahora, la argumentación y las falacias. Una falacia es un razonamiento que parece válido, pero es incorrecto o engañoso. Hay que recordar que, de acuerdo al uso de nuestra facultad de raciocinio, también la mente pasa por momentos o fenómenos que puedan engañar o incurrir en errores, como por ejemplo la falacia. Primeramente tenemos en latín ad hominem, que es atacar a la persona en lugar del argumento, que generalmente se da cuando estamos en una argumentación dialógica. Un ejemplo, no le hagas caso, es un ignorante. Luego tenemos la falsa causa, que es suponer una relación causal sin fundamento. Dado que uso esta pulsera, no me he enfermado. Es decir, normalmente nosotros tendemos a utilizar estas falacias en la práctica diaria de nuestras argumentaciones. Es por eso que es importante que no incurramos en este tipo de errores, principalmente en términos de lo más lógico y estructurado posible en cuanto a argumentar una idea. Y tenemos el falso dilema, que es presentar solo dos opciones cuando hay más. O estás conmigo o estás contra mí. Como he mencionado, generalmente son falacias que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Es por eso
que es importante distinguir de una argumentación lógicamente válida y de las falacias. Por eso, el uso o los usos que se hacen de la argumentación en filosofía sirve para analizar y debatir ideas abstractas como la justicia, la libertad, la existencia de Dios y otros entes u otras entidades abstractas que la filosofía nos enseña a lo largo de los siglos. La ciencia para defender hipótesis y teorías que se verifican, se comprueban a través de las técnicas y por ende derivan en descubrimientos, etc. Ahora, la política y el derecho, que sirven para justificar leyes o decisiones, la educación y la vida cotidiana para dialogar, debatir y tomar decisiones informadas. Por eso nos explica la información, que es importante. De la información uno aprende, vuelve a enseñar, etc. Es decir, es una cadena que transmite, aprende, y aprende también o enseña a pensar críticamente, a debatir y tomar decisiones, siempre y cuando se base en una estructura lo más racional posible. Por eso la argumentación es el arte y la técnica de dar razones válidas para sostener una idea, convencer a otros o justificar una postura. Requiere claridad, lógica, evidencia y ética. Es por eso que la argumentación es todo un arte para aprender a argumentar lógicamente, estructuralmente, ya sea una idea, una proposición y por ende una justificación y convencimiento claro, lógico, evidente y por sobre todo en el marco del respeto y la ética. Ahora bien, estudiando así los razonamientos o el raciocinio del razonamiento, nos encontramos, como mencionamos al principio, el razonamiento deductivo, que es el silogismo, que parte del estudio lógico hecho por Aristóteles en la antigua Grecia, 300 años antes de Cristo, que perduró durante más de 1000 años en la edad antigua, media, moderna y posteriormente a la edad contemporánea. El silogismo es el razonamiento deductivo lógico que parte de premisas generales para llegar a una conclusión particular que se sigue necesariamente si las premisas son verdaderas. Es por eso que es importante recordar y aclarar que si las premisas son verdaderas, la conclusión, por ende, será verdadera. Es el tipo de razonamiento más riguroso y estructurado, muy utilizado en matemáticas, lógica y filosofía. En matemáticas y lógica porque sigue una estructura irrevocable y en filosofía lo más estructurado posible. ¿Qué caracteriza el razonamiento deductivo? Va de lo general a lo particular y las conclusiones son necesarias, es decir, no pueden ser falsas si las premisas son verdaderas. Por ende, sigue reglas lógicas estrictas. La estructura básica de un razonamiento deductivo tiene esta forma. La premisa 1, que todos los humanos son mortales. Sócrates es un humano, por lo tanto, Sócrates es mortal. Las dos premisas, es decir, las dos oraciones previas que concluyen una oración, tiene que ser lógicamente verdadera. Este es un ejemplo clásico de silogismo, una forma común de razonamiento deductivo en la lógica, aristotélica. Ahora, la validez y la verdad del razonamiento deductivo. Es importante distinguir la validez primero. Un argumento es válido si la conclusión se sigue necesariamente de las premisas, sin importar si estas son verdaderas o falsas. O sea, la veracidad, la validez es si está lógicamente bien estructurado o estructurada la premisa o las premisas. Ahora, la veracidad, o sea, la verdad, es verdadero si las premisas y la conclusión son realmente ciertas, dice. Puede que en cuanto a su estructura esté lógicamente válida, pero la conclusión es falsa. Por lo tanto, no conlleva la veracidad. Como por ejemplo, un razonamiento deductivo válido lógicamente, pero con una conclusión falsa.
Todos los gatos saben volar. Tomás es un gato. Tomás sabe volar. La validez se explica en su estructura, pero la conclusión es falsa porque las premisas son falsas. Por lo tanto, el razonamiento es válido, pero no verdadero porque las premisas son falsas. Ahora, un razonamiento deductivo en el que las premisas son verdaderas y la estructura también es válida, como por ejemplo, todos los mamíferos tienen corazón, el perro es un mamífero, por lo tanto el perro tiene corazón. La estructura lógica válida, las premisas son verdaderas, por lo tanto la conclusión también es verdadera. Eso es lo que es importante distinguir dentro del razonamiento deductivo cuando tiene una validez, pero la conclusión falsa, y una estructura lógicamente válida y conclusiones verdaderas. Ahora, un ejemplo de un razonamiento no válido o inválido, al decir que algunos estudiantes son inteligentes. Juan es inteligente, Juan es estudiante. Es decir, la estructura no es válida porque no sigue un camino lógico, es decir, la conclusión no deriva de premisas o de las premisas de forma coherente. Por eso el error lógico es que la conclusión no sigue o no se sigue de las premisas. Es por eso que es importante distinguir siempre la estructura válida y la conclusión verdadera, que es lo que busca la lógica. ¿Por qué? Porque lógicamente la estructura puede estar correcta, sí, en el razonamiento, pero la conclusión es verdadera o falsa. La idea es llegar a la conclusión verdadera. Aplicaciones del razonamiento deductivo. En las matemáticas, a la hora de las demostraciones de los teoremas, en el derecho, la aplicación de normas generales a casos específicos, como las leyes, por ejemplo, que se aplican a casos o a entes o a fenómenos particulares. En la filosofía, en cuanto a la evaluación lógica de argumentos éticos o metafísicos, es decir, práctica y abstracción. En la ciencia, derivación de hipótesis a partir de teorías generales. O sea, una teoría universal, una teoría general, aplicable y aplicada a una hipótesis o probabilidad de forma particular. Ahora bien, por el otro lado, tenemos el razonamiento inductivo. El razonamiento que es por antonomasia, o sea, naturalmente, de parte del razonamiento de las ciencias en la edad moderna, en el siglo XVII, en Europa y luego en el resto del mundo, que de hecho es un razonamiento utilizado por las ciencias modernas en cuanto a la observación, experimentación, hipotetización de los fenómenos y el descubrimiento, el análisis, incluso exposición o teorías generales para casos particulares. El razonamiento inductivo es un tipo de razonamiento que parte de observaciones particulares o casos concretos para llegar a conclusiones generales o universales. A diferencia del razonamiento deductivo, no garantiza la verdad absoluta de la conclusión, sino que ofrece una probabilidad o una generalización razonable. Es por eso que se utiliza justamente aplicando la matemática, la estadística, la probabilística, por ejemplo. ¿Qué caracteriza el razonamiento inductivo? Que va de lo particular a lo general. Las conclusiones son probables y no necesarias, como un juicio categórico que estudiamos en la clase pasada. Se basa en la observación y la experiencia y es muy utilizado en la ciencia del aprendizaje y la vida cotidiana. Como sabemos, los tipos de conocimiento en el ser humano es justamente el primero, el conocimiento empírico, o sea, la experiencia. La experiencia es sinónimo de vida cotidiana. ¿Por qué? Porque a la hora de conocer un fenómeno que se nos presenta, la experiencia aplicada a la vida cotidiana nos va a llevar o nos va a enseñar cómo se comporta tal o cual fenómeno a nuestro alrededor. Claro, también estudiándolo de manera más lógica nos lleva a un aprendizaje más general, más profundo, más intenso y por ende se va haciendo
la ciencia que no es otra cosa que un descubrir, un analizar y probabilizar un fenómeno de acuerdo a sus leyes y o características naturales. Es decir, se aplica tanto en las matemáticas, en la medicina, en la física, en la química. Se intenta aplicar también en el derecho, en la política, en la economía y claro que en la filosofía también. Por eso nos habla de experimentación, observación y aprendizaje. Ahora bien, la estructura básica de un razonamiento inductivo es así. Si el sol salió hoy y el sol salió ayer, entonces el sol ha salido todos los días que recuerdo. La conclusión inductiva nos dice que el sol siempre sale por la mañana. Como es una conclusión probabilística, parte de la experiencia y el aprendizaje cotidiano de un fenómeno en particular. Es por eso que el razonamiento inductivo parte justamente de un aprendizaje o conocimiento particular para ir generalizando universalmente, a diferencia del razonamiento deductivo, es decir, del revés. Los tipos de razonamiento inductivo son justamente la generalización, que de varios casos se infiere una regla general. La analogía, es decir, una comparación, si dos cosas son similares en algunos aspectos, lo serán en otros también. La causalidad, es decir, la causa, se infiere una relación causa-efecto a partir de los patrones. En este caso, cuando hablamos de la causalidad, es decir, la explicación de causa y efecto, se da un fenómeno dentro de la física, dentro de la química, dentro de la medicina, dentro de la agronomía, por ejemplo, de la botánica, incluso dentro de la meteorología, astronomía. Es por eso el pronóstico del clima que se va infiriendo a partir de los fenómenos causales que se dan en el cielo, ¿verdad? En este caso. O sea, la naturaleza, las aguas, el viento, etc. O sea, una causa y un efecto a partir del comportamiento o patrones de un determinado fenómeno. Lo mismo sucede dentro de las ciencias, como por ejemplo llamada psicología, que analiza o estudia patrones de conductas o de comportamiento. La generalización dice, si he visto 100 cisnes blancos, todos los cisnes son blancos. O sea, se hace una inducción a partir de una generalización a partir de una experimentación y se saca una conclusión. Claro, se acerca a lo más racional posible, pero no es seguro en este caso que todos los cisnes efectivamente sean blancos. Se deduce sí a partir de una regla general, como decir que la Tierra y Marte tienen estaciones, que efectivamente la Tierra tiene estaciones y Marte también. Entonces concluimos que en Marte, el planeta que está después de nosotros, o sea, antes, podría tener vida, dice. Vida en algún aspecto. Y la causalidad que explica si cada vez que como mariscos me enfermo, por lo tanto los mariscos me hacen daño. Es decir, infiere una causa y un efecto. Ahora, las ventajas del razonamiento inductivo, que dicho sea de paso, es el razonamiento más, por llamarlo de algún modo, dentro de las ciencias que conocemos como la forma de estudiar un poco los fenómenos o los entes que nos rodean, dependiendo del contexto que queramos estudiar, es lo más aplicable posible para analizar los fenómenos y sacar teorías o leyes generales. Es útil para hacer descubrimientos y formular teorías. Se basa en la observación real, no es abstracta en este caso. Es flexible y adaptable a nuevos datos, por eso usa como una herramienta la matemática, la estadística, por ejemplo, y la conclusión puede ser falsa, aunque las premisas sean verdaderas. Depende de la cantidad y calidad de observaciones. Puede caer en falacias si se generaliza con poca evidencia.
Por eso las ciencias modernas o las ciencias empíricas también emplean múltiples evidencias como para sacar una conclusión a partir de las premisas, para no incurrir en falacias o errores justamente. Es por eso que dice cantidad y calidad de las observaciones que después son sometidas a experimentaciones. Un ejemplo clásico del problema de la inducción, David Hume, un filósofo escocés, señaló que el razonamiento inductivo no puede garantizar la verdad porque se basa en la suposición de que el futuro se parecerá al pasado. El sol ha salido todos los días, pero eso no prueba con certeza de que saldrá mañana. Efectivamente, no existe una seguridad de que saldrá mañana el sol. Y el filósofo en este caso intenta explicar que la probabilidad sí es cierto, una aproximación a lo que pueda darse o derivarse del fenómeno. Por eso plantea un límite lógico del conocimiento basado en la experiencia. Y eso explicando que David Hume fue un filósofo inglés empirista, es decir, explicando el conocimiento humano a partir de la experiencia. Es decir, plantea un límite lógico, que es una de las características de la inducción o el razonamiento inductivo. Ahora bien, las aplicaciones del razonamiento inductivo en las ciencias, por ejemplo, observar fenómenos y formular leyes generales. En la educación, aprender reglas generales a partir de ejemplos. En la vida cotidiana, tomar decisiones basadas en experiencias pasadas. En la investigación social, estudiar casos e inferir comportamientos de grupos. Dentro de las ciencias, como hemos dicho, que hacen uso de la física, de la matemática, de la química, de la medicina, por ejemplo, para formular leyes generales aplicables a la vida del ser humano. La educación también, la pedagogía, que se ayudan con la psicología, por ejemplo, la sociología, la economía también, la política, para aprender reglas generales, dice, a partir de ejemplos, es decir, de praxis o práctica o experiencias, ya sea de una ciudad, de un departamento, de un país, etc. Y lo mismo sucede en la vida cotidiana, es decir, en la aplicabilidad práctica de cada persona para tomar decisiones justamente basadas en experiencias pasadas. O sea, inducimos que a partir de una causa se deriva un efecto y por allí podríamos tomar mejores decisiones en cuanto a nuestra vida cotidiana para el camino que se ha de recorrer. Y por supuesto, como la filosofía no está exenta del análisis de lo social, estudia casos para inferir comportamientos de grupos. Aquí nos ayudamos con la psicología, la sociología y la economía, la historia, entre otras ciencias, para estudiar los fenómenos particulares. Bien, si me pueden indicar, por favor, si me escucharon, si me escuchan bien. Sí, profe. Excelente. Bien, esta ha sido nuestra presentación el día de hoy, la unidad 5, el razonamiento. Si tienen alguna consulta, por favor, les escucho. De mi parte, una, pero estaba muy claro, está muy claro. Yo tengo una duda, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, les escucho. Sí, esa parte, el ejemplo de inductivo, ese es parte de lo particular para luego generalizar, tengo entendido, ¿verdad? Y no me acuerdo bien cómo figura en el ejemplo, si ayer llovió, hoy y cómo era. No me acuerdo bien si puede proyectar esa parte, profe. Sí, vamos a mostrar nuevamente, un ratito.
Entonces cada mañana llueve, no, sale el sol era. Ayer salió el sol, hoy salió el sol y cada mañana sale el sol. Entonces no encuentro una más lógica esa parte en cuanto a para sacar esa conclusión. Sí, vamos a mostrar nuevamente, un ratito. Bueno, el razonamiento inductivo es un razonamiento que va de lo particular a lo general, nos dice, ¿verdad? Las conclusiones son probables y no necesarias. Probables porque es una posibilidad de que se dé. Se basa exclusivamente en la observación y la experiencia. Es muy utilizado en la ciencia, el aprendizaje y la vida cotidiana. El ejemplo que nos da es, si el sol salió hoy y salió ayer, son dos observaciones, concluyo que el sol ha salido todos los días que recuerdo eso. O sea, yo, persona, sujeto pensante, recuerdo que salió hoy el sol. Salió también ayer, antes de ayer, etc. Entonces, concluyo que también saldrá mañana, ya sea por la mañana, por la tarde, etc. Pero en base a esa observación y la experimentación de ver salir al sol, claro, a través de una experiencia ya, una conexión empírica es lo que se deduce. Eso, por eso dice generaliza, compara y explica a través de las causas y los efectos. Lo mismo sucede con, por ejemplo, cuando llueve. Si llueve, normalmente en una ruta, en un camino donde no hay asfalto, no hay empedrado, yo concluyo, ¿verdad?, de que habrá barro. Y así sucesivamente, a través de la causa y el efecto. Gracias, profe. Esa parte nomás. Bueno, está bien. ¿Alguien más? Y en cuanto a nuestra plataforma, voy a agregar la última tarea para que puedan realizar y entregar con el tiempo suficiente para que lo hagan, para que no se preocupen por eso, así como nuestras clases, en las presentaciones. Excelente, profe, muy claro. Bien, vamos a volver a encontrarnos el próximo miércoles y gracias por su asistencia. Dale, profe, buen caso. Gracias a usted, profe.